Hello, everyone. Thank you all for joining us today. I'm very happy to introduce you to Dr. Rocio de Ana. Rocio is an Argentinian woman scientist, and she completed her PhD in biology in the National University of Córdoba in Argentina. She's working on the systematics of a neotropical genus on the tomato family, Solanaceae, with a strong interest in phylogenetics, cytogenetics, and taxonomy. She's one of the co-organizers of the ARC Plant Women and Soil seminars online and has a special interest on discuss the actions to include people underrepresented in STEAM. Especially she works in women in plant science, and I'm very happy that Rocio is here. Remember, please, that can send the questions in the session in Zoom. The talk will be in Spanish, but can you send questions in English, Portugués, and Spanish? Bienvenidos a esta charla donde nos acompañará Rocio de Ana. Ella es una botánica argentina que obtuvo su PhD en la Universidad Nacional de Córdoba y ella trabaja actualmente en sistemática de géneros de tomate de la familia Solanaceae y está muy interesada en trabajos en filogenética, citogenética y taxonomía. Ella es una de las coorganizadoras del ARC Plant Women y del Soil Seminarios Online y tiene especial interés en discutir acciones para incluir a grupos subrepresentados en la ciencia, especialmente a las mujeres en la botánica. Muchísimas gracias a Rocio por acompañarnos aquí. Me hace muy feliz porque son iniciativas que se han originado recientemente, pero que tienen un trabajo colectivo y pues estamos muy emocionados de que puedas compartirlo acá con nosotros. Bueno, supongo que sí. Bien, bueno, como Lina mencionó anteriormente, voy a hablar sobre dos iniciativas recientes en las que hemos estado trabajando y que soy una de los miembros organizadores para tanto de un ciclo de seminarios en el grupo de las solanáceas, de la familia del tomate, ya que he estado trabajando a lo largo del tiempo en esto, como también el grupo de biólogas de plantas argentinas, tratando de incrementar de esta manera la diversidad en los investigadores que están presentes en las ciencias de las plantas. En primer lugar, el primer paso siempre que hemos estado discutiendo en este seminario, como también en el primero, es la identificación de estas brechas o gaps en nuestra sociedad, tanto en la sociedad como en la academia, ¿verdad? Y lo primero que observamos es, algo que conocemos muy claramente, es la brecha de género, donde en sí las mujeres están en menor representación, principalmente en los ámbitos de toma de decisiones o posiciones de liderazgo, y que esto varía acorde de diferentes países también. Por otra parte, otro de las brechas que hemos estado observando a lo largo del tiempo es la brecha geográfica. ¿Y a qué me refiero con respecto a brecha geográfica? Es que en general tenemos, dependiendo del país, diferente acceso a los recursos, a financiamiento, equipamiento, que a veces en sí van a afectar cómo nos vamos a desarrollar en nuestro ámbito académico. Entonces, con respecto al primer paso, que es identificar estas brechas, luego entonces nos preguntamos cuáles son en sí las causas de estas brechas que observamos, en la academia principalmente. Porque siendo conscientes de estas causas es como podemos actuar al respecto para poder desarrollar políticas o también actividades que incrementen la diversidad, inclusión y equidad en ciencia. En primer lugar, es muy común, sabemos todos que hay estereotipos asociados, es decir, estas en sí respuestas instintivas que tenemos de asociar con respecto, por ejemplo, a género, en ciertas actividades o habilidades que son diferentes para los diferentes géneros. Entonces esto a lo largo del tiempo se ha ido implementando en nuestra sociedad y que hoy en día estamos tratando de romper con estos esquemas, estereotipos, por ejemplo, de que las mujeres no son tan buenas en sus investigaciones en matemáticas o en ciencias exactas.
Por otra parte, también tenemos este sesgo inconsciente. Un sesgo inconsciente que está definido por los estereotipos que hemos en sí aprendido a lo largo del tiempo y que define ciertas acciones que no somos conscientes, como dice su nombre, y que están favoreciendo a ciertos aspectos a ciertas personas en la academia y en la sociedad. Por ejemplo, el sesgo de afinidad produce de que vamos a estar favoreciendo siempre a personas o investigadores que sean similares a nosotros. Por supuesto, como se mencionó en el seminario anterior, también influye en esta brecha de género a veces las responsabilidades, las responsabilidades en la casa, con respecto a los hijos también, ya que en muchos casos recae estas responsabilidades en mayor medida sobre las mujeres. Y también con respecto a esta brecha geográfica que les mencionaba, son una de las causas las barreras no solo en financiamiento, en equipamiento, como también barreras en lenguaje. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para reducir estas brechas? Se han presentado en numerosos estudios, y solo estoy mencionando algunas de ellas, la importancia, por ejemplo, del entrenamiento en diferentes universidades, instituciones con respecto a diversidad, equidad e inclusión, como también la implementación de diversos, que haya, digamos, modelos de roles más diversos en ciencia, en tecnología, como también en ingeniería matemática. De esa manera, digamos, reducir barreras para poder, digamos, incorporarse a la investigación, y también un gran compromiso con respecto a mantener un balance de género y diversidad en general, de tener en cuenta grupos menos representados en ciencia. Y me refiero a este compromiso porque en muchos casos vamos a estar siempre involucrados, por ejemplo, desde una publicación hasta organizaciones de congresos o de cursos, y es importante ser conscientes sobre y comprometidos con respecto a los géneros y la diversidad. Por otra parte, también otra de las actividades, en sí las acciones positivas que podemos realizar para reducir las brechas, están incluidas, por ejemplo, las mentorías, como también programas de capacitación que sean dirigidos a ciertos grupos, y la importancia, asimismo, ya que la brecha de género, por ejemplo, se ve más acentuada en posiciones de liderazgo, entonces incrementar estas medidas o políticas a través de instituciones con respecto a diversidad, equidad e inclusión a los diversos niveles jerárquicos. Entonces, a través de esto, en sí nosotros comenzamos teniendo en cuenta qué importancia tiene como un primer paso la generación de redes de comunicación, de colaboración, para poder ser conscientes, en primer lugar, de las brechas existentes, como también comenzar a actuar al respecto. Entonces, una de las iniciativas que comenzamos con un grupo de investigadores es la de seminarios de solanáceas online desde a principios del año pasado, antes de que comenzara una pandemia. Y en realidad comenzamos con un grupo pequeño dentro de solanáceas, no con toda la familia, para poder tener estos seminarios e interactuar con investigadores a lo largo de todo el mundo, y conocer sobre sus investigaciones, sobre sus intereses, como también las diferentes limitaciones que poseen. Este grupo comenzó con la organización, en primer lugar, con Chelsea Pretz, que es de la Universidad aquí de Colorado en Boulder, y luego, a medida que fuimos expandiendo estos seminarios a toda la familia con mayor número de investigadores, es que también incorporamos, por ejemplo, a Andrés Orejuela de de Colombia, como también Lucas Wheeler, que se ha incorporado recientemente de aquí de la Universidad de Colorado en Boulder, y Rebecca Hilgenhoff de Edimburgo. De esta manera, al tener miembros tantos de Norteamérica, de Europa, como de Sudamérica, en el comité organizador, estábamos más conscientes y más comprometidos con incrementar la diversidad de
seminarios de exponentes a lo largo de este ciclo. Por tanto, es que en un principio esto tenía solo el objetivo de comunicar las investigaciones que estamos haciendo en la familia, pero a lo largo del tiempo nos vimos más comprometidos y más conscientes de la importancia en la organización de estos seminarios, teniendo en cuenta diferentes investigadores a través del mundo, como también en diferentes lenguajes. Entonces, en primer lugar, bueno, estos seminarios fueron inspirados en principio por una red también de investigación en la familia convolvulaceae, que fue iniciada por Anna Rita Simoes y Laurin Esserman. Y nosotros comenzamos con algunos de los objetivos de incrementar la colaboración a través de investigadores trabajando en este grupo de plantas, como también incrementar el compartir la información de las investigaciones y ser más abiertos con respecto a lo que estamos realizando, como también incrementar las investigaciones que realizamos en la calidad y en sí en esta familia, invitando especialistas de diferentes partes del mundo. Por supuesto que este compromiso del comité organizador, esto no es tan sencillo, sino que en principio lleva muchísimas acciones con respecto a la distribución de los exponentes con respecto a diferentes partes de diferentes países en sí involucrados. Entonces, ¿cómo pensamos en incrementar la diversidad en estos ciclos? Bueno, en primer lugar, al tener diversos organizadores, como también se está viendo en este encuentro virtual, podemos incluir diversos lenguajes, podemos incluir desde portugués, español, como también inglés. Es así que las comunicaciones, como por ejemplo en estos dos seminarios que observan aquí, en muchos casos fueron expuestos la mitad de un seminario en español y la mitad en inglés, o parte en portugués y parte en inglés también. Así, de esta manera, en sí incorporando investigadores que en otros casos en congresos multitudinarios o en congresos donde se dan a veces en el hemisferio norte, no es fácil presentar cuando no es el lenguaje propio, el lenguaje nativo, o también por problemas de financiamiento. En general, países de Sudamérica a veces nos vemos limitados también en participar en congresos debido a los altos costos que requieren ya sea inscripciones o a veces cuando eran también presenciales el viaje a diferentes lugares. Con respecto a organizar, algo que siempre tuvimos en cuenta es esta tabla para poder conocer las diferencias horarias, y algo que parece tan sencillo, pero que en realidad aumentamos la inclusividad y el acceso a diferentes investigadores para que puedan presentar, pero también participar en todos estos seminarios. A lo largo de esta organización también tuvimos en cuenta la equidad con respecto al balance con respecto a género en los presentadores y expositores. Entonces, lo que pudimos ver es que a lo largo del tiempo estos seminarios, además a lo largo del tiempo tuvimos mayor asistencia, pero también al tener los videos disponibles permanentemente en YouTube, pudimos incrementar de esa manera como en diferentes zonas horarias donde no podían acceder, por ejemplo, al horario donde se estaba digamos, presentando, puedan luego observar estos videos y poder interactuar con los investigadores, tanto por el canal de YouTube como también por las redes sociales, y además por un grupo que tenemos de Google Groups para poder interactuar a lo largo por fuera de los seminarios también. Entonces, durante 2020 pudimos observar que en este mapa, como se observan los diferentes expositores en el mundo, cómo pudimos incrementar las conexiones, pero no solo esto, se incrementaron las conexiones a través de interacciones durante las presentaciones, sino que se incrementaron proyectos de colaboración a través de Sudamérica, Europa y Norteamérica, como también
También en sí posibilidades de publicar en diversas revistas que a veces tienen costos altos a través de la colaboración con investigadores que pueden tener mejor acceso a diferentes financiamientos. Entonces, esto es como una imagen de cómo hacía estos ciclos de seminarios en 2020, cómo incrementó la diversidad, que a veces era imposible tener todos estos investigadores juntos en un mismo congreso, sino que de este modo virtual pudieron acceder de todas formas a las diferentes charlas. Y esto se continúa también este año, estamos continuando, incrementando también la participación de otros países de África o también de Asia, aunque a veces la diferencia horaria puede ser un poco complicada. Otra de las iniciativas en las que participo como organizadora y que les quiero contar es el grupo de biólogos de plantas argentinas. Este grupo en sí comenzó por las brechas de géneros que todos conocen, pero como para mostrarles un poco sobre estas brechas de géneros, este trabajo publicado recientemente se observa cómo existe a través de los años una gran brecha de género con respecto al número de autores activos, ya que hay en general una menor cantidad, con respecto a la fracción, digamos, una mucha menor cantidad de autores mujeres con respecto a hombres, que varía un poco con respecto a diferentes áreas y también con respecto a los diferentes países del mundo. Como pueden ver en esta imagen, Argentina en sí es bastante balanceado en sí con respecto a equidad de género, pero el problema que tenemos es justamente esta leaky pipeline o tubería con fugas, ya que como se observa en este trabajo también publicado recientemente, pero con datos solo de Estados Unidos, existe a través de las diferentes categorías en investigación, por ejemplo, de profesor asistente, asociado y full, cómo se observa en sí un cambio en el porcentaje de mujeres con respecto a hombres representados en cada posición. Así podemos ver que en las diferentes áreas existe esta gran diferencia con respecto a investigadores, y por ejemplo en las ciencias biológicas justamente que nosotros pensamos hay mayor representación de mujeres, pero también se observa esta gran brecha de género en las posiciones más altas académicas dentro de las universidades de Estados Unidos. Pero ¿cómo es esta situación en Argentina? Bueno, en primer lugar, como habíamos dicho, como habían mencionado anteriormente, vemos que existe los recursos humanos se encuentran balanceados con respecto a mujeres y hombres dentro de las diferentes áreas que están incluidas en CONICET. CONICET es el organismo del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica que brinda el financiamiento y las posiciones también para desarrollar ciencia en Argentina. Es uno de ellos, ya que también hay posiciones en universidades. Pero a pesar de esta mayor representación, en algunos casos también de mujeres, tanto de becarios como de investigadores en biología, por ejemplo, vemos que a través de los diferentes estadios, diferentes etapas de la carrera científica, cómo se comienza a disminuir esta proporción de mujeres en estos estadios más altos, donde implican mayores tomas de decisiones o posiciones de liderazgo. De esta manera también cuantificamos en los últimos años, en los últimos 3 congresos de cada una de estos encuentros que se realizan en Argentina, cómo estaban representadas las mujeres entre los en sí representantes, entre los speakers plenarios, entre quienes presentan conferencias plenarias en cada uno de estos congresos. Y como pueden observar, en general estas representaciones muy bajas de mujeres en las diferentes reuniones, jornadas y congresos, y por tanto es así que comenzamos a ver desde este grupo de investigadoras en plantas qué podemos hacer al respecto para aumentar la visibilidad
de las mujeres que realizan investigación en botánica y en biología de plantas en Argentina. Entonces, bueno, este es el grupo organizador, que está distribuido en diferentes partes de Argentina, como también algunos de nosotros que estamos fuera de Argentina. Como les dije anteriormente, comenzamos con esta iniciativa, de esta red de biólogos de plantas de Argentina para incrementar la visibilidad de lo que se realiza, las investigaciones que realizamos, los enfoques experimentales que aplicamos y en lo que trabajamos cada una de nosotras. Es así que a lo largo del tiempo esta red comenzó a incrementar en su tamaño. Actualmente tenemos más de 300 miembros y que con la misión en sí de promocionar de este modo el trabajo y el desarrollo personal de las mujeres de Argentina que trabajan en biología de plantas en el mundo como en otras partes, y así estimulando entonces redes de colaboración y expandiendo el conocimiento de lo que realizamos cada una. Es así que las actividades con las que comenzamos en principio fueron seminarios semanales, además de incluir de cada una de las investigadoras en nuestra página web, blogs sobre sus experiencias de cómo comenzaron en botánica, trabajando con plantas, qué obstáculos encontraron en su carrera, cómo encontraron, digamos, la posición, cómo llegaron a las posiciones que se encuentran actualmente, justamente para incluir estos, digamos, modelos de roles más diversos para las nuevas generaciones de investigadores en plantas. Además, incorporamos a lo largo del tiempo también webinars de desarrollo personal, como de presentaciones, para mejorar presentaciones, como de salud mental en academia, además de muchas actividades de extensión, como por ejemplo, en el Día de Fascinación de las Plantas, hemos realizado de concursos de fotografía, concursos de dibujo, para también estimular la producción o en sí la valoración de las plantas a diferentes niveles digamos, diferentes niveles, ya sea en primaria, secundaria, en diferentes niveles educativos en nuestro país. Entonces, en primer lugar, vimos sobre la cobertura geográfica, esto aún estamos trabajando, ya que en Argentina en general hemos centralizado muchas de las expositoras, en sí han sido de Buenos Aires o del centro del país, pero que estamos expandiendo en este año con expositoras de otras regiones del país, como del noroeste y también de la Patagonia Argentina. En este sentido, a lo largo del 2020 tuvimos 28 expositoras, donde hubo una gran variedad de temas que fueron presentando y con muy valiosas discusiones sobre nuestro trabajo, que fueron desarrollándose no solo por medio de redes sociales, sino al final de las charlas, como también por grupos que tenemos de conversación. Además, cada uno de estos videos de las charlas los tenemos disponibles online a partir de YouTube, y fuimos viendo que a lo largo del tiempo se incrementó en sí la permanencia de la audiencia, de quienes estaban participando en estas charlas. Aumentó la permanencia a lo largo del tiempo, a lo largo de los seminarios que fuimos desarrollando. En este caso se observan los meses del 2020 y cómo fue la permanencia cambiando a lo largo del año. Además, tratamos de incluir siempre expositores de diferentes estadios en su carrera científica, ya sea becarios postdoctorales, como estudiantes doctorales y de diferentes áreas de investigación, para que de ese modo podamos compartir y visualizar lo que se realiza en diferentes áreas que fuimos trabajando, y de esta manera también incrementar la conciencia dentro de la audiencia de la importancia de la presentación y de compartir todo este conocimiento en también posiciones plenarias, por ejemplo, o expositores como expositores plenarios en diversos congresos. Además, en cada uno de estos, a lo largo de todo el año del 2020, con el grupo organizador organizamos también
una encuesta para poder conocer de todas las personas que han asistido cómo consideraban en sí los seminarios. En general fue muy alta en sí la apreciación de los seminarios, y además observamos que en la mitad de los casos, al menos en sí, cambiamos el punto de vista con respecto a las investigaciones que se realizan en Argentina por parte de mujeres en ciencias de plantas. Este cambio en la gran mayoría de los casos fue positivo, y además en un gran porcentaje de las personas que en sí fueron a cada uno de estos seminarios, resultó en realizar alguna acción para poder incrementar la participación de mujeres en diferentes ámbitos de la academia, ya sea en comités evaluadores, también en comités editoriales, como en diferentes congresos y también en sistemas de evaluación. Algunas de las frases que fueron que encontramos dentro de estas encuestas y que nos gratificaron mucho del trabajo que estamos realizando es, por ejemplo, de personas que, como en este ejemplo, no están en las grandes ciudades y que este tipo de eventos, de seminarios, le han permitido contactarse con científicas y que se está realizando en el área de biología de las plantas para poder compartir e interactuar de mejor manera en este ámbito. Además, la idea siempre ha sido promover este espacio seguro para poder discutir y compartir las experiencias a lo largo de todos los presentadores, como también en sí nos han, digamos, dicho en algunas apreciaciones. Además, como les dije anteriormente, estuvimos incorporando estos webinars para en sí incrementar las acciones con respecto a cómo comunicarnos efectivamente, cómo realizar mejores pósters científicos o presentaciones orales, también salud mental en la academia, que se fueron dictando durante el 2020 mensualmente y que contaron con gran participación, con más de 200 inscritos en algunos de ellos, y con una gran apreciación también por parte de los asistentes. Por otra parte, otra de las acciones que realizamos a través de la red es que, como muchos conocerán, a fines del año pasado se publicó este artículo bastante controversial, donde los autores, a través de análisis, de coautorías y que redigieron completamente como un ejemplo de mentorías, concluyeron en sí de que en sí las mentoras mujeres impactarían negativamente en cómo se van a desarrollar los estudiantes a lo largo del tiempo, y por tanto que en sí los mentores mujeres estarían beneficiando en menor medida a las estudiantes mujeres. Esto fue bastante controversial, entonces a partir del grupo, como también de muchos otros grupos que se han generado, realizamos una declaración con respecto a este artículo, en sí expresando nuestra gran preocupación con respecto a las conclusiones que habían llevado a cabo, como también algunos aspectos metodológicos que debían ser revisados. A partir de esto, esta declaración, se juntaron firmas. A lo largo del tiempo obtuvimos más de 2.500 firmas de 39 países, y es así que generamos una respuesta a este artículo, entre tantas también que se han generado, y que a lo largo luego de un mes de haber sido publicado este artículo, se retractó completamente, dada la presión de diversas organizaciones, incluida también nuestro grupo, por los impactos que estaban denotando este artículo. Y a partir de esto, entonces, realizamos una respuesta que, al ser retractado, no está publicada, pero solo como preprint, y fue derivándose
en un artículo que actualmente se encuentra en revisión sobre la importancia de tener redes diversas para poder desarrollar las mentorías académicas. De esta manera, bueno, lo que observamos es que, como todos saben, la retención y motivación y persistencia en diferentes campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, son influenciados positivamente con la mentoría, pero que observamos que esta estructura piramidal que nosotros vemos con respecto a género, de que hay menor cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en Argentina como en numerosos países, en sí estaría disminuyendo los esfuerzos de poder en realidad tener mentorías a partir de mujeres, o también en sí estaría exacerbando las tareas que estas mujeres en posiciones de liderazgo deben cumplir para poder ser mentores y poder ser mentores de mayor cantidad de estudiantes. Es así entonces que a través del análisis fuimos propusiendo en sí como una de las soluciones de promover redes de mentorías que han sido también incluidas o están siendo incluidas en algunos países, y revisamos los diferentes programas de mentorías de diferentes instituciones, ya que con estas redes de mentorías podríamos sí incluir relaciones múltiples de mentores y estudiantes para incrementar de esta manera la efectividad y magnificando los recursos con respecto a ser mentores. De esta manera, con estas redes que se podrían desarrollar, pueden ser, aunque haya pocas mujeres o grupos subrepresentados en posiciones de liderazgo, al haber en sí redes de mentorías, pueden tener un rol valioso y no demandar tanto tiempo con respecto a estas responsabilidades. Entonces, para terminar, a partir de estas dos iniciativas, tanto de Seminarios de Solanáceas como del grupo de la red de biólogos de plantas argentinas, lo que hemos tratado de realizar es de superar o de realizar acciones para superar gradualmente estas brechas con respecto a género, a veces geográficas, con respecto a disponibilidad de recursos, tanto a través de la generación de redes de comunicación como de colaboración, como también en la capacitación de los recursos humanos con respecto a tanto presentaciones como también diversidad, equidad e inclusión, y también repensar los sistemas de mentorías para poder a lo largo del tiempo en sí tratar de incrementar el número de roles diversos, de modelos de roles diversos en academia, en investigación y en docencia. Así que bueno, con esto en sí, bueno, quiero agradecer tanto a los organizadores de cada una de estas iniciativas, como también a los organizadores de este congreso y las instituciones que nos han brindado financiamiento para poder continuar con estas iniciativas. Recientemente, tanto la Sociedad Botánica de América como la ASPETI nos han permitido con financiamiento continuar, digamos, financiando los medios virtuales que debemos manejar y que incluyen al incrementarse la participación de personas en cada una de estas redes. En sí necesitamos mejores medios para poder comunicar y continuar interactuando. Así que con eso, bueno, muchas gracias, y por supuesto que tomo tanto preguntas en inglés como en español, y en portugués seguramente alguien me podrá ayudar para traducción. Muchísimas gracias, Rocío. Como pues vimos, es bastante trabajo, a pesar de que mencionabas que era inicial. Yo creo que hay ya muchísima información y productos muy valiosos, no solo para Argentina o para la comunidad de Solanácea, sino para muchos grupos. Nosotros, infelizmente, el tiempo
Sí, el tiempo pasamos, ya empezó la otra charla, entonces nuestra invitación sería a que tenemos un canal en Discord que es sobre diversidad e inclusión, entonces si quieren participar allí, con mucho gusto dejen las preguntas y la otra Rocío o puede ingresar o nosotros le enviamos las preguntas y podemos colocar ahí las respuestas. No quisimos cortarte porque estaba tan maravilloso el material y todo que quisimos que terminaras. Pero les animamos entonces, solo quiero compartirte pues algunos mensajes que quiero extender también y es las felicitaciones por estos esfuerzos, que eres una inspiración y un ejemplo y que gracias por esa excelente presentación, información valiosa. Katia Heraldi también dice excelente trabajo, éxito, saludos desde Paraguay. Y realmente sí, como mujer que trabajo en botánica y que también trabajo por la equidad, la diversidad, la justicia, la inclusión en la ciencia, realmente es un trabajo admirable el que estás haciendo. Entonces, te agradezco muchísimo y vamos a pasarte cualquier inquietud que aparezca. Muchas gracias y disculpen por la extensión. No, tranquila, estuvo maravillosa la presentación. Fue inspiradora acá, como menciona Patricia González. Muchísimas gracias, Rocío. Chao.